El incidente que señaló la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, el 28 de junio de 1914. Este fue asesinado por un nacionalista serbio, esto haciendo que el Imperio Austrohúngaro le declarara la guerra a Serbia y Rusia, saliendo en defensa de Serbia, los ayudara. Esto hizo también que Alemania, aliado del Imperio Austrohúngaro, le declarara la guerra a Rusia y a Francia. El ataque en Sarajevo fue llevado a cabo por jóvenes bosnios para matar el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y la duquesa Sofía Chotek. Este fue llevado a la capital de Bosnia y Herzegovina, y el autor de ese asesinato se le conoce como Gavrilo Princip. La Mano Negra fue una organización fundada a principios de 1911 formada por miembros del ejército de Serbia. Esta participó en la planificación y organización del atentado de Sarajevo y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa, atentado que fue uno de los desencadenantes de la Primera Guerra Mundial. La Triple Alianza fue una alianza entre Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro, donde acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o Rusia. Finalmente, en 1915, Italia decide combatir del lado de los contrincantes, acabando así con esta coalición y pasando a formar parte de la Triple Entente. La Triple Entente fue un pacto firmado en 1907, formado por Francia, Reino Unido y Rusia, donde Francia se comprometía a entrar en guerra contra Alemania si ésta atacaba a Rusia, mientras que por su parte Reino Unido solo se comprometía a prestar apoyo diplomático. Una de las primeras etapas de la Primera Guerra Mundial fue la paz armada, que fue un periodo que se extiende desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Todo esto creó un ambiente belicista que obligó a las potencias a incrementar sus ejércitos y buscar alianzas para prevenir futuras agresiones. Así fue como se constituyó la Triple Alianza de 1882 y la Triple Entente de 1907. Por un lado tenemos la Triple Entente formada por Francia, Reino Unido y Rusia, las potencias tradicionales que buscaban mantener el equilibrio de poder. Por otro lado, la Triple Alianza formada por Alemania, Italia y Austria-Hungría, que querían tener una posición equiparable a la de las potencias tradicionales. Como resultado del conflicto se disolvió el Imperio Austrohúngaro, se repartió el Imperio Otomano entre las potencias vencedoras y Alemania asumió el coste de la guerra. Se creó la Sociedad de Naciones y Rusia se convirtió en la Unión Soviética en el camino. La primera fase de la Primera Guerra Mundial fue la Guerra de Movimientos, quien tuvo lugar durante el primer año que fue 1914. La guerra había comenzado tras el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando. El conflicto enfrentó a la Triple Alianza y Triple Entente. Después, otros países se involucraron al enfrentamiento, lo que lo hizo de carácter mundial. Alemania, al igual que las otras potencias, pensaban que la guerra iba a ser corta. Su intención era desarrollar una serie de movimientos rápidos para invadir Francia en unas pocas semanas. A pesar de que en un principio el plan pareció funcionar, los franceses y sus aliados consiguieron detenerlos. Esto cambió todo y los contendientes se vieron abocados a una larga guerra de trincheras. Ahora tenemos la guerra de trincheras que comenzaron cuando ambos bandos se apresuraron a cavar trincheras y fortificaciones desde el Mar del Norte hasta la frontera con Suiza. Eran brutales, sangrientas y los soldados tenían que lidiar con poca comida, ratas y enfermedades. Así las bajas de soldados fueron incontables. Posteriormente, con la derrota de Austria-Hungría en manos de Rusia, el frente oriental quedaba débil y los enemigos controlaban el mar Mediterráneo. Alemania ya no tenía recursos para combatir, así que regresó a la Segunda Guerra de Movimientos utilizando gases tóxicos, niebla artificial y armería de larga distancia, pero aún así fue derrotada. Para luego Alemania invadir Bélgica y Luxemburgo para invadir territorio francés en las semanas siguientes. Esto tuvo por efecto la Primera Guerra de Marne bajo el mando del general Joseph Gottfried, que tuvo por efecto parar la avanzada alemana, lo que dio origen a la Guerra de Posiciones o también conocida como Guerra de Trincheras. Esta se da en la península turca en 1915, cuando los franceses y británicos buscan conquistar la capital de los otomanos, es decir, Constantinopla. Este inicia con un ataque por parte de franceses y británicos, el cual fracasa debido a las minas colocadas por turcos. Una consecuencia de esto es que se cuentan 500.000 muertes por ambos bandos. Esta se da en 1916 por parte del ejército alemán y el ejército francés al norte de las colinas de Verdun, en el cual los alemanes buscaban capturar la altura del río Mosa, ya que era una excelente posición estratégica en cuanto a defensa se refiere.
Sin embargo, a pesar de que tuvieron un inicio excelente, este se vio afectado por la batalla de Somme, momento en el que los franceses aprovecharon para recuperar tierras perdidas, dejando un saldo de 200.000 bajas por cada ejército. Esta se da en 1916, cuando las fuerzas británicas y francesas intentan tomar las trincheras alemanas, esto con el fin de distraer las tropas alemanas de la batalla de Verdun. Sin embargo, esta trajo consigo muchas muertes y es recordada principalmente por su primer día, en el cual las fuerzas británicas suman más de 57.740 bajas. Continuamos con la batalla de Cambrai, que se dio el 20 de noviembre. El principal problema en la Primera Guerra Mundial fueron las trincheras, que era una sólida defensa. Para lograr una brecha se necesitaban muchos recursos y una gran pérdida de tropas. Para evitar esto se crearon los primeros tanques. Se utilizaron 476 tanques que sirvieron como un muro antibalas, pero cada vez se vieron menos como transcurría la batalla, porque la misma artillería alemana los iba destruyendo o el terreno se oponía a su avance. Continuamos con la batalla de Kessel. Se dio el 21 de marzo al 18 de junio. Esta fue la última gran ofensiva alemana en la que se vieron involucrados dos ejércitos, el ejército alemán y el ejército aliado, en el que se vieron involucrados varios países, entre ellos Estados Unidos, Rusia e Inglaterra. El ejército alemán creó un nuevo cuerpo de exploración, el cual tenía objetivo explorar las trincheras enemigas y explorar la tierra de nadie. La principal operación en esta batalla fue la Operación Michael, que tenía como objetivo alejar a las tropas británicas del Canal de la Mancha para así dejar a Francia solo y que el cuerpo alemán lo pudiera tomar. Para terminar, tenemos las tecnologías usadas durante la Primera Guerra Mundial, principalmente de uso bélico. Se mejoraron las armas ya utilizadas con anterioridad y se crearon nuevas armas, entre ellas el tanque, que se vio por primera vez el 20 de marzo en la batalla de Cambrai. Se crearon las armas químicas por parte de los alemanes. La principal era el gas mostaza, pero se vio inutilizado por la creación de las máscaras protectoras. Se crearon los submarinos, lo hicieron los alemanes para destruir los buques de guerra y mercaderes. Ok, para concluir este video tenemos que tomar en cuenta que al final de la guerra se firmó el Tratado de Versalles. Lo que este concluyó fueron los repartos de los territorios de Alemania. Y también tenemos que decir que la Primera Guerra Mundial fue de las más crueles jamás antes visto. Por eso en aquel entonces se llamaba la Primera Gran Guerra, dejando consigo a más de 10 millones de muertes y decenas de miles de desaparecidos, los cuales nunca se habían visto. La guerra no solo trajo muerte y dolor para las personas que fueron a la guerra, sino también para sus familias. Lo que dejó consigo fueron enfermedades como fue la cólera, la gripe y demás enfermedades. Todas estas enfermedades fueron causa de la crisis económica debido al gran gasto que se utilizó durante esta guerra. Sin embargo, esto no fue suficiente para que los demás países pensaran que la guerra no era la solución, sino la destrucción. También cabe destacar que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se posicionó como la primera potencia en el mundo, gracias a la exportación de posguerra que hubo a otros países. Y esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente con otro video más que aún será sorpresa.